Jueves 31 de julio del 2025, como ya lo anticipábamos en estos últimos días, llegamos a término del 7º mes de este año y haciéndolo con mucho gusto en el trabajo de revisión, de análisis, haciendo al respecto de Sigmund Freud, creador del psicoanálisis y, como en un texto lo dice Asun, el único metapsicólogo. Ah, no, sí, claro, indudablemente, solamente que hay que explicarles a nuestros radioescuchas qué quiere decir que sea el único metapsicólogo. Bueno, porque es creador de la metapsicología, ¿sí? Entonces, si alguien quiere explicar por qué es el único metapsicólogo, porque estamos hablando en valores entendidos, sí, es decir, sí, para nosotros el término metapsicología, ¿sí? Porque en 1895 es el proyecto de psicología para neurólogos, porque no existía una psicología que respaldara los trabajos neurológicos, ¿sí? Es decir, la psicología de su tiempo era chafa. Sí. Chafísima, no alcanzaba. Con eso de que el útero era viajero, sí, libre y soberano, de continente a continente. Digo, siguiendo la idea de que claro, la mujer para Freud es el continente negro, entonces de continente a continente el útero viajaba y entonces era la explicación fundamental de la histeria, ¿no? Sí. Entonces, bueno, si alguien quiere participar explicando cómo Freud se preocupa y le escribe a Fliess y le dice: ¿te parecería bien que mi psicología la nombrara como metapsicología? ¿Sí? Pero no en la concepción habitual del meta. ¿Sí? Entonces no sé si ahí Misael nos puede respaldar. Del meta. Que no meta, que es una manera de decir por encima de, más allá de, no es lo que quiere decir Freud. Sí, no es una cuestión tampoco que se pudiera llegar a confundir con la metafísica, por ejemplo. ¿Con la qué? Metafísica. No. Lo meta, nada que fuera una cuestión, como usted bien lo dice, más allá, sino, si no me recuerdo, es exacto, lo fundamental. Es decir, lo que va a anteceder, pero ¿cómo decirlo? En anteceder me refiero también a lo fundamental. ¿Cómo se va a fundamentar la nueva psicología? Que no existía. Y él, siendo Freud el creador, que además era para Freud aberrante la psicología de su época, aberrante la psicología de su momento. Entonces, él se vio en la necesidad de crear una nueva, y que el público lo sepa así. Nada de que era la psicología habitual que ahora enseñan en la UNAM, que ponen al pobre de Freud como teorías de la personalidad. Es terrible, porque le da un madrazo a la filosofía. ¿Sí? Porque la filosofía no puede concebir pensamiento inconsciente. Sería una aberración, ¿sí? Sino precisamente todo es en la conciencia la filosofía. Sí, Alan. Encontré la carta con Fliess en el 98 y ahí pone, lo voy a leer tal cual, dice: ha vuelto a descansar y entre tanto el problema se ha ahondado y ampliado. Me parece como si con la teoría del cumplimiento de deseo estuviera dada solo la solución psicológica. Entonces, a ver, présteme para leerlo yo y hacer el énfasis que necesito hacer. Muchas gracias, Alan. Dice, ¿en dónde empieza? En el segundo párrafo, donde dice advoque mojo, creo que es. Ay, me doy. ¿Aquí, Oscar? No. Ha vuelto a descansar y entre tanto el problema se ha ahondado. ¿Quién ha vuelto a descansar aquí? El pensamiento de Freud. ¿Ok? Sí. Entonces, ha vuelto a descansar y entre tanto el problema se ha ahondado y ampliado.
Me parece como si con la teoría del cumplimiento de deseo, estuviera dada solo la solución psicológica, no la biológica. Entonces, Freud no camina sin que sea la biología y la psicología, pero ambas, ¿sí?, en un tipo de relación les va a dar, y es única y original. ¿Cómo se relaciona la biología con lo psíquico y cómo lo psíquico se expresa biológicamente? No, eso nada más el creador del psicoanálisis. Entonces, otra vez, ¿cómo se relaciona lo biológico con lo psíquico? Lo psíquico se expresa, ¿sí?, en lo biológico. Y digo en lo biológico porque tenemos un cuerpo. Y el cuerpo freudiano no es nada más biológico, sino es erógeno. Bueno, entonces dice, ha vuelto a descansar y entre tanto el problema se ha ahondado y ampliado. ¿Cuál es esa ampliación? Esta relación de lo biológico no camina sin lo psíquico y lo psíquico no camina sin lo biológico. ¿Sí? Entonces se ha ampliado. Me parece como si con la teoría del cumplimiento de deseo estuviera dada solo la solución psicológica, no la biológica, o mejor, metapsíquica. Por lo demás, quiero preguntarte seriamente si me es lícito emplear el nombre de metapsicología para mi psicología que conduce tras la conciencia. Entonces, ¿sí?, biológicamente me parece que la vida onírica parte por entero de los restos del periodo prehistórico del... Otra vez, biológicamente me parece que la vida onírica parte por entero de los restos del periodo prehistórico de la vida. La misma época que es la fuente de lo inconsciente y la única que contiene la etiología de todas las neurosis. No, pues no más. Ese es Freud. Ahora bien, podemos aquí ampliar la situación cuando esto se volvió verdaderamente la Torre de Babel, es decir, cada psicoanalista, cuando aparecieron los ocurrentes, ¿sí?, cada psicoanalista tuvo una ocurrencia de cómo dirigir el psicoanálisis en la sesión analítica. ¿Me explico? Y eso está bien porque Freud lo dejó abierto. Freud siempre ha dejado el psicoanálisis abierto a la corrección, a la crítica, a la creación, pero no a la estupidez. ¿No? Eso hay que decirlo fuerte y querido también. Bueno, entonces, hay algo que definitivamente Lacan va a querer borrar legítimamente, según él, del psicoanálisis. Esta relación de que lo psicológico no camina sin lo biológico y lo biológico lo psíquico se expresa en lo biológico. Entonces no hay una separación. Eso es lo que yo subrayaría, que hay un antagonismo muy fuerte entre lo que Lacan crea y de lo que Freud se hace cargo como psicoanálisis. ¿Sí? Son las alteraciones que Lacan va a hacer a la metapsicología. Después tenemos que ver en qué consistiría el beneficio, ¿sí?, de el retorno a Freud. Creo que el retorno a Freud, desde mi punto de vista, tiene un único beneficio: volver a poner en acto, en el pensamiento de la filosofía, de la historia, de todo lo que se desarrolló en el siglo XX, poner en acto al psicoanálisis. Porque el psicoanálisis da cuenta de absolutamente todos los fenómenos que se trataron en el siglo XX. En el siglo XXI es otra la cuestión, ¿sí? Empecemos, por ejemplo, en el siglo XXI, por las manifestaciones abiertas, ¿sí?, de la forma
de encontrar placer sexual, ¿sí? Siendo un caballo, siendo un puerco, siendo un chango, siendo una hostia, siendo una escoba. ¿Por qué? ¿Por qué escojo todo eso? Ah, porque el término es soy lo que digo que soy. Cuando precisamente el psicoanálisis va a demostrar que el ser humano no tiene acceso a decir qué es. Justamente no tiene acceso. Y una de las cosas que ha molestado y que ha verdaderamente revolucionado a la filosofía completa y a todo lo demás del desarrollo del pensamiento es que Freud demuestra que el ser humano no tiene acceso a la verdad que lo constituye porque es inconsciente. Y mucho menos al cumplimiento del deseo. Sí. Pero eso sí está a años luz del ser humano. Él lo produce, pero no lo conoce. Y no tiene vía el conocimiento acceso a eso. Eso es lo que quieren solucionar con la inteligencia artificial. ¿Sí? Que la información sea la conciencia actual de los seres humanos. No, pues es verdaderamente voltear el mundo al revés. En una de esas, si la Tierra se enoja y nos sacude. Bueno, adelante. Bueno, en esto que señalaba, doctora, de ahí que el prefijo meta tenga que ver con esta psicología de la conciencia, ¿no? Es decir, cómo el prefijo ya está en una abstracción mayor, si me permiten la expresión, no porque sea en una cuestión superior, digamos, de categoría, no, sino en lo que abarca y en donde la psicología no, de la conciencia, por supuesto, no tomaba en cuenta los procesos anímicos inconscientes, para nada. No, y ni mucho menos poner, imagínense, poner al sano como un sujeto inconsciente de sí mismo y de sus actos. Cuando la razón lo eleva verdaderamente a ser Dios con su razón, ¿sí o no? Sí. Esa es la psicología. ¿Cómo? Esa es la psicología, justamente, ¿no? Es decir, hasta la actualidad, todavía, es decir, sigue centrada en la razón y en el acceso nítido de todo lo que el ser humano puede crear y pensar. Lo cual no es cierto, mi querido. Sí, exacto. Porque lo primero que le pasa a una persona que va con un psicólogo, y estoy hablando de un psicólogo decente, Sí. de un psicólogo ético, es que él va a ser interpretado. Y va a ser interpretado por la razón, ¿sí?, llena de saber psíquico del psicólogo. Sí. Entonces, pues es un enrederijo, porque el psicólogo no tiene tampoco acceso a su inconsciente, mucho menos va a poder tener una escucha de lo inconsciente, ¿sí?, en la persona que trata. Todo es yoico, todo es en la conciencia, por eso usted insistía. Sí. La psicología de hoy, como la psiquiatría y como todo, está en la conciencia. No, la creación del psicoanálisis es precisamente el ser humano no es consciente de sí mismo, es inconsciente y tiene pensamientos inconscientes y su deseo original, que viene de la filogénesis, es inconsciente. La característica es que su deseo es inconsciente. Entonces, bueno, a ver, una pregunta. Uy. Pero entonces, ¿qué hace el psicoanalista con todo lo inconsciente? Porque bueno, al psicólogo ya no los comimos, al psiquiatra Sí. también Sí. ya descartado, ¿sí? Sí. Y como si todo es inconsciente en relación a su vida psíquica, afectiva, emocional, ¿sí? Entonces el psicoanalista, ¿qué hace con eso? Me llevó, doctora, de inmediato a lo que hemos trabajado, nos ha señalado, de la conferencia 16. Así es. Es decir que, bueno, muy rápidamente nos podemos... No, ni la psiquiatría ni el psicoanálisis, no se hagan ilusiones. Bueno, entonces dejamos para nuestro público la incógnita de qué hacemos los psicoanalistas con lo inconsciente y el inconsciente. ¿Ok? Entonces,
¿Qué otra cosa? Aquí, si me permiten, en relación a la sesión clínica, no, a la sesión psicoanalítica, perdón. Encontré una ya. Es que está dicho así en el texto que iba a comentar, sí, de un psicoanalista que se fue a analizar con Freud, un psicoanalista norteamericano, de los pocos, sí, que recibió Freud, que de hecho nada más recibió 5 en esa época, 1920. Sí. Lo que él comenta de su experiencia en relación con Freud, en su opinión, de este analista que se llama Abraham Gardiner, es que lo que hacía desde el punto de vista de él a Freud un excelente psicoanalista, o un analista, ¿cómo lo nombra? Brillante, no excelente, sino brillante, era que no usaba, al menos en esa época, ninguna formulación teórica, sino que hacía sus interpretaciones en lenguaje común. Y eso se me hizo fascinante, porque no era una cuestión que podemos escuchar ahora del uso que hacen, por ejemplo, de la jerga en las sesiones clínicas, y que llevan a la persona que está en la sesión clínica, pues, a un completo no entender de qué le está hablando el analista, ¿no? Y como Freud nunca usó formulaciones teóricas, ¿no? Bueno, pero independientemente de esto que usted señala y que es vital entenderlo, es verdad que la gente busca ser nombrado, sí, de alguna manera por el psiquiatra o por el psicólogo. Uh-huh. A usted lo que le pasa es que es, ¿cómo estábamos viendo? Oposicionista desafiante. ¿Cómo? Oposicionista desafiante de la autoridad. Dios mío, por ejemplo. No se preocupe, usted es oposicionista desafiante. Oposicionista desafiante de la autoridad. Por eso tiene problemas con sus padres. ¡Ah! ¡Qué bendición! Pues usted que es tan joven, Alan, ¿cómo se sentiría con semejante diagnóstico? Feliz, ¿no? Ay, no, al menos a mí no. Siempre estuve en contra de todas esas expresiones, incluso dentro de la carrera de psicología. Sí. Porque es un uso muy grotesco de decir, ay, yo tengo ansiedad, y punto. Ya se acababa la discusión y la conversación ahí. Y siempre, o sea, incluso cuando nos mandaban a prácticas clínicas, ahí sí, prácticas clínicas en escuelas, en hospitales, pues al menos yo trataba de distanciarme en la demanda del uso de dame el diagnóstico y dame la nomenclatura y dame en qué te basaste para dar el diagnóstico y y en realidad el discurso que al menos yo pude escuchar del otro, del que estaba ahí atendiendo en ese momento, sí, quedaba anulado completamente y quedaba por lo que se demandaba, que era el diagnóstico de un trastorno. Sí. Pensaba hasta en el diagnóstico médico, cómo a uno lo puede dejar en esa situación de no alcanza para nombrarlo por lo que yo vengo con un médico. O sea, aunque te digan, tiene resfriado común, entonces uno, bueno, creo que también es ya por la vivencia analítica, que dice, pues sí, pero este resfriado común no se parece al que tuve hace 5 meses. O sea, en este hay algo diferente, vivía otra cosa, hasta los mismos síntomas que pudiéramos pensar solo como orgánicos, no son los mismos. Entonces, creo que, pues sí, en esto del diagnóstico, a la persona, pues, es un vacío, un nada lo que le dan, ¿no? Porque... Pero él sale feliz. Sí. Pero él sale feliz. Entonces, que los seres humanos se hagan responsables de su felicidad. Sí. ¿Sí? Es decir, buscan ser diagnosticados. ¿Por qué tuvo éxito la pandemia? Porque nos diagnosticaban 14 días y te mueres. ¿Por qué? Porque el virus tiene la posibilidad de recorrer todo tu cuerpo y de principalmente cancelar la posibilidad de tu oxigenación en bronquios y pulmones. Entonces, si te damos oxígeno, probablemente te salvemos, pero no es una seguridad. ¿Sí? ¿Y cuál fue, digamos, la crisis? La escasez del oxígeno, la escasez, digamos, de los aparatos para darle oxígeno a las personas, sí, los tanques de oxígeno que se agotaron. La saturación en los hospitales.
¿no? ¿Pero de qué? Pues de la población que ya había llegado, ya no había lugar en donde uno pudiera refugiarse al hospital con los recursos médicos. ¿Pero cuáles? No, pero los nombres, porque Los si no, respiradores. empieza usted a hablar en valores entendidos. Pues no, tanto diga por qué la gente iba al hospital. Ajá. Iba para poder salvarse por medio del oxígeno. Sí. Señores, digámoslo, Sí, la pandemia fue simple y sencillamente respaldar el daño que producía el virus con oxígeno, porque era principalmente lo que atacaba. Ajá. Después hemos visto secuelas neurológicas, Sí. secuelas, digamos, cardíacas, Respiratorias. hormonales, ¿qué más? Digestivas. Respiratorias. No, respiratorias, por supuesto. Sí, digestivas. Porque la también. pandemia fue que el virus en 14 días te mata. ¿Por Ujú. qué? Porque no puedes oxigenar. Sí. Es decir, te va a cancelar la posibilidad del oxígeno. Ujú. Seamos precisos Sí, en sí, eso. doctor. No hablemos en Sí. valores entendidos, ¿no? Sí, cardíacas y circulatorias también por los trombos, las trombosis que se hacían. Qué horror. Sí. Pero cómo el cuerpo salió en su defensa del mismo, ¿no? Porque las trombosis son defensas. Sí. A veces es muy incomprensible por parte de la idea médica, sí, sobre todo la idea médica, de que no entiende que la gestación, por ejemplo, de una trombosis está al servicio precisamente de respaldar al organismo, provocando una trombosis precisamente para equilibrarse. No, la idea médica es fatal, sinceramente fatal. ¿Sí? Pero bueno, los médicos son tan necesarios como los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes son archisuperpecadores, pero salvan a los seres humanos, perdonándoles en nombre de Dios los pecados, ¿no? Y la medicina, sinceramente, es muy negligente y precaria ante situaciones de entender los procesos orgánicos defensivos. ¿Por qué el veneno, digamos, de la víbora esta, que es rapidísimo, no es la cascabel, la otra, ¿cómo se llama? Que es hermosa, por cierto. ¿La Por cobra? los colores, ¿cuál? ¿Cobra? No, ¿verdad? No, y además es delgada, de colores, hermosa. Coralillo. Coralillo, sí. Porque es la defensa en contra del veneno es lo que provoca la intoxicación y la muerte en el ser humano. Sí. La defensa. Sí. Entonces, por favor, principios claros. El cuerpo se defiende, ¿sí? Y en su defensa puede, digamos, provocar la muerte. Entonces, la idea de la alopatía es inhibir la defensa y sustituirla por una directriz médica que pone al organismo verdaderamente en crisis, lo enloquece. ¿Pero qué vemos? Se cura. Se cura. Pues fue así el éxito de la penicilina y el éxito de la aspirina y el éxito de la sulfa, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa? Realmente no se sabe. No. Pero pues le damos eso, se cura. Ajá. Sí. Lo mismo pasa con la herbolaria mexicana. Se ha ido estudiando paulatinamente de cómo operan las hierbas. Bueno, que de ahí vienen todos los medicamentos, pero cómo operan las hierbas precisamente para salvar o ayudando al organismo a que el organismo por sí mismo se salve. Pero también el organismo por sí mismo en su defensa se cancela. Vaya paradoja. Híjole, sí. Pero no crean en la alopatía, ¿eh? No. No, tenemos unas cosas de la alopatía que más valiera que se escondieran todos los creadores de los medicamentos Sí. alopáticos, porque es el gran negocio y principalmente garantizando la muerte, Sí. no la salud. Qué pena, pero hay que decirlo.
Bueno, y la gente lo descubre. Sí. La gente lo descubre, la gente empieza a que no, yo mis tés, no, yo mis hierbas, no, yo voy con el curandero, no, yo voy a que el rompehuesos me componga los huesos. Bueno, en fin, no les dicen rompehuesos. No. Quiropráctico. Les dicen de otra manera. Quiropráctico. ¿Sí? Huesero también, si hay huesero. ¿Huesero? Huesero. Sí. Quiropráctico. A los Y el huesero. quiroprácticos. Ujú. Y también, como dice ahorita, tan la gente descubre lo que es la alopatía y el efecto en ellos, que las personas siempre, bueno, yo creo que casi todo el mundo que conozco, toma el medicamento de acuerdo, termina haciendo su propio tratamiento. Ah, eso es Y, muy rico. y dicen, me eso. voy a tomar esto, ya me di cuenta que si me lo tomo a tal hora o de tal forma me viene bien, o si lo hago de otra forma me viene mal. Entonces Ajá. termina, aunque siempre le dicen a uno como rezo, ¿no? De no se automediquen y cosas de ese tipo. La gente, finalmente, lo que vemos es cómo de esa disposición que tiene el médico alópata, al menos esa es su disposición, de ejercer un control, un dominio del otro, de la gente, se supone por su bien, por su salud, finalmente vemos cómo la gente en su decisión subjetiva Sí. es quien hace de sí mismo y por lo tanto de su tratamiento lo que le viene, lo que considera que le viene bien a Eso es voluntad. verdad. A Eso es voluntad. absolutamente un éxito de la alopatía. Que los seres humanos, sí, según es como Sí. se van sintiendo con los medicamentos, dicen, no, yo lo dejé. Lo dejé porque en la segunda inyección casi me muero. Ajá. Y no, pues yo seguía con los pulmones congestionados, los bronquios congestionados y nada de que me estaba ayudando. Además, el medicamento en un organismo funciona de una manera Sí. y en otro organismo de otra. Y la medicina no puede, digamos, controlar eso, porque son procesos bioquímicos propios del organismo y el organismo es singular. Sí. Y hoy el médico no se dedica tampoco a hacer esa relación con el paciente para investigar cómo funciona su organismo, que es lo que antes hacía la homeopatía. Bueno, sí, ahorita sigue haciendo la homeopatía, pero desde antes. Algunos Bueno, homeópatas. ajá. Ya hay muchos homeópatas que son alópatas. Ajá. ¿Sí? En cuanto que, bueno, recetan 5, 6, 7 medicamentos homeopáticos. No, eso es atroz, definitivamente atroz. ¿Y qué? Ajá, y entonces ya ahorita la relación del médico con el síntoma de ese paciente es en el esfuerzo de volverlo universal metiendo el medicamento correspondiente al síntoma, no a cómo va a reaccionar y cómo va a operar, pues digamos lo afectivo o la particularidad de ese organismo con ese medicamento. No, Ya eso está porque eliminado, porque- la alopatía siempre... Bueno, el avance de la medicina es por estándares. Sí, pues ¿Tiene es- calentura? todo, Otro de los- Sí, es estadística. Sí. ¿Tiene calentura? Hay infección. Sí. ¿De No, qué? y si no le, ¿Quién si no le ¿Quién sabe? funcionó, Pero pues que de que hay infección, hay infección. si no Sí, le ¿por qué? funcionó Porque bien el ya está medicamento, coloradito. Sí. ¿Cómo? que Pero si no no, le funcionó bien el medicamento, es que no leímos que hay efectos secundarios, Ajá. que ese es otro estándar, ¿no? Ah, no. Donde ya es amplísimo el espectro de, es que si le falló a usted en su organismo, no, es porque aquí está el efecto secundario. Es decir, descartado por completo lo anímico, ¿no? Sí. Bueno, sin embargo, hay milagros. De que nos curamos, Sí. nos curamos. Hay mucha gente que se salvó en la Sí. pandemia. ¿Sí? Lo que pasa es que las cifras de muertes creo que fue escandalosa, ¿no? Las Sí. cifras son enormes. Sí. Pero hubo gente... no, y los que más contagiaban eran aquellos Así. Los que traían el asintomáticos. virus, pero no los síntomas. Sí. No las manifestaciones sintomáticas, ¿no? Entonces eran los peligrosos, Sí, pues sí. ¿sí? Porque eran asintomáticos
Entonces, ¿cómo protegerse? Pues de los familiares que conviven con uno, de que uno de ellos o dos o tres... Infarto respiratorio, no, COVID. De todos se morían por COVID, sobre todo los que estaban en los hospitales. Bueno, es que eso fue una política, doctor. Sí. Siento decirle que hay una deshonestidad Sí. en ese tipo de procedimientos, porque en ese momento cualquier ser humano que cayera, ¿sí?, era COVID, no era ir investigar a ver qué síntomas le podían indicar al médico que se trataba de otra cosa. No se podían dar abasto. Sí, no, Sí, no. no. Llegaba la gente tan mal, tan grave a pedir auxilio y no había ni camas, ni aparatos para la oxigenación, ni oxígeno, ni la carabina de Ambrosio. Pues de hecho también era como que el tratamiento, mucha gente se oponía a irse al hospital porque ya cuando llegaba al hospital con COVID, ya era tratarlos con intubación. Entonces mucha gente también, digamos, se oponía a ese tipo de tratamiento por lo dañino que puede llegar a ser o por los riesgos que puede presentar. No, y sobre todo, digamos, la premura. Sí. La premura de intubar, pues ni que fuéramos verdaderamente destapar un caño, ¿no? Sí. Que hasta los plomeros tienen dificultades. A veces ni los plomeros le atinan. Bueno, pero todo esto nos llevó el pensamiento de la metapsicología freudiana. ¿Sí? Entonces volvamos a este tema, a esta preocupación. Que como bien lo señalaba, doctora, bueno, sí de inmediato me puso a pensar que no es, bueno, que sería una salida incluso rápida el tomar el prefijo meta, de acuerdo con la tradición filosófica, Eso. y aplicarlo ya con psicología. Y entonces pues lo combinamos y decimos así es, es decir, hacemos como un razonamiento, un sentido común y parece resuelto. Pero cuando, ahorita en lo que usted leyó, cuando vemos que Freud es el primero que nos lleva al principio que está aquí el fundamento biológico y la relación de lo biológico con lo psíquico. Así es. Y es de donde Freud no se va a mover nunca. Y luego, también algo más que Freud nos transmite desde el proyecto de psicología es su exigencia en cuanto a brindar una psicología de ciencia natural. Claro. Entonces, partiendo de ahí, también lo que vamos, de lo que nos vamos dando cuenta trabajando a Freud, leyendo a Freud, es cómo en él, que esto es un proceso muy complejo de comprenderlo, cómo en él viven, operan los principios también fundamentalmente de la física y de la química. Claro. Es decir, los principios de ciencia, de lo que para él muy claramente es, si yo quiero nombrar, si quiero dar cuenta de ciencia natural, no me puedo mover de aquí y de acá. Es decir, tiene la biología, la física y la química. Y muy interesante que teniendo, digamos, este respaldo de física, química, biología, si tampoco se ajustó a nada que obturara lo que él podía captar en la vida cotidiana de la observación que él podía hacer. Un ejemplo, bueno, extraordinario es el Ford Da. Sí. Lo seguiré diciendo porque Sí. es impresionante, no nos podemos acabar eso del Ford Da. Les aseguro que Lacan, con toda su posibilidad de que el sujeto es lo que representa un significante para otro significante y que deja la incógnita de, bueno, ¿Y qué es? ¿Quién sabe? Ujú. Eso sí, quién sabe. Pero de que eso sucede, sucede. ¿Sí? Y para eso tiene todo el respaldo del lenguaje y de la lógica del lenguaje y cómo se da el lenguaje en los seres humanos, ¿no? Entonces,
El sujeto es lo que representa un significante para otro significante. ¿Qué representa? ¿Quién sabe? Eso sí, a eso no tenemos acceso. Bueno, la cuestión es que ante el Fort-Da, no voy a explicar el Fort-Da, ante el Fort-Da que observa, Freud hace un trabajo. Sí. Pero hace un trabajo ¿de qué? De la relación del ser humano con el objeto. Después se desarrolla en Inglaterra todo el relajo verdaderamente escandaloso de la relación del ser humano con el objeto. Y es lo que determina el psicoanálisis inglés, que pues es fatal. Es fatal porque no podemos reducir la obra freudiana, ¿sí?, a relaciones objetales. Bueno, eso después llega Lacan y les zumba re duro, ¿sí? Les da hasta por debajo de la lengua, como decía mi abuela, ¿no? Te voy a dar hasta por debajo de la lengua. Yo no decía, ¿cómo le hará? ¿Cómo que saco la lengua? ¿O cómo? Pues era difícil abstraer esas, imágenes. ¿Cómo? Esas imágenes, ¿no? No, pues esas máximas. Ahora yo la veo ya muy interesada ahí en su libro. Es que ubiqué... ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere? ¿Verdad? Ya, me callo. A ver. Es que ubiqué en en la presentación autobiográfica de Freud hay un momento, está intitulando los trabajos que van a partir de 1911 y dice, más tarde, en 1915, me atreví a intentar una metapsicología. Llamé así a un modo de abordaje en que cada proceso anímico es apreciado siguiendo las tres coordenadas de la dinámica, la tópica y la economía, y vi en ello la meta máxima asequible a la psicología. Ajá, Sí, en la concepción en donde Freud ya pues, sentí caliente la cabeza. Ay, Dios mío, asocie. La mano sobre la frente. Caliente aquí, Dios El mío, método ¿qué de la pasa? mano. Bueno, pero Siento aquí una cosa caliente. acaba de acontecer un evento inesperado en esta reunión, ¿sí? de la conversación, ¿no? Entonces no lo podemos explicar, pero fue lo que nos hizo reír porque fue completamente sorpresivo. Bueno, y entonces... Sí, entonces, a ver, espérenme. Se le apareció Freud. Ajá, se le apareció Freud. Ajá. Le tocó la cabeza y asocié. No, sí, asocie. ¿Cómo le hizo con su paciente? Con su paciente Dora. Sí, bueno, o sea, pienso que lo que ahorita me... Vuélvalo a leer. Ajá. ¿Para qué? Ay, no, porque ya lo perdí. el supiritaco fue tan fuerte que ya se le olvidó. Sí, dice, más tarde en 1915 me atreví a intentar una metapsicología. Llamé así a un modo de abordaje en que cada proceso anímico es apreciado siguiendo las tres coordenadas de la dinámica, la tópica y la economía. Y vi en ello la meta máxima asequible a la psicología. Ya. Lo que yo quería puntualizar, recurriendo a este párrafo, es cómo Freud va construyendo, a lo que va a nombrar la metapsicología, va construyendo las condiciones y las coordenadas para que uno pueda tomar el evento psíquico y elevarlo a otro nivel que ya no está explicado desde la psicología, explicado desde la biología, pero que tampoco las elimina, sino que se establece una coordenada, una coordenada que va más allá de esos principios. Es que recurrí a este párrafo a partir de cuando usted comentaba que Freud tiene la formación de la física, de la química, de la biología, pero que eso no basta para explicar los principios de su psicología de ciencia natural.
Sobre todo lo que no basta es, como usted lo dice, los principios de su psicología de ciencia natural. Sí. De lo que no basta es para explicar el fenómeno psíquico. Es decir, con todo esto que Freud hace, Freud sabe siempre que se queda corto. Sí. Que los recursos de los cuales él dispone no le dan a lo que él descubre, pero también a lo que a él se le ocurre en el pensamiento, en su pensar propio, porque hay una simultaneidad. Es decir, el descubrimiento de Freud es durante su vida cotidiana permanente, ¿sí? Pero su pensamiento lo lleva definitivamente a observaciones tan importantes y tan, digamos, simples, tan pasajeras, tan simples como el Foucault. Vuelvo al Foucault. ¿Sí? Y ahí es donde vemos la genialidad de una ciencia construida absolutamente por un solo hombre. ¿Sí? Ahora, cuando digo una ciencia, es siguiendo la pretensión de Freud. Sí. ¿Qué entendía él? ¿Qué tenía él en la cabeza? Como ciencia, solo Dios y mano negra. ¿Por qué? Porque no lo sabremos nunca. Sí. Para él mismo fue imposible. Se estaba muriendo, estaba ya agónico. Y hace precisamente el esquema del psicoanálisis. Último trabajo que deja inconcluso. ¿Sí? El esquema del psicoanálisis. Por Dios, agónico. Estaba agónico, doctora. Sí. Y él estaba todavía preocupado porque eso que había escrito, 23 tomos, ¿sí? Que había escrito, no era suficiente. A él no le satisfizo nunca todo eso que fue apuntando, escribiendo, la cantidad de cartas, en fin, etcétera, toda su vida es el psicoanálisis. Por eso, Freud y psicoanálisis son sinónimos. ¿Cómo andamos de comentarios? A ver. Sí tenemos comentarios. Koan Sen. Buenas tardes, doctores. Quería saber si me pueden decir qué hay de cierto en un término que se llama deriva metonímica, que escuché en un podcast en el que analiza literatura. Hablaban algo así como cumplir la orden del padre. Me pareció verdadero, pero no sé bien. Gracias. Qué lindo, me encantan esas preguntas que lo vamos a decepcionar. ¿Sí? El propósito de los programas, tanto estos que son por radio, como los que son, digamos, ¿cómo? En video. En video, ¿sí? No es dar cátedra. No damos cátedra. Porque la cátedra ha destruido la posibilidad de que aquel que se interesa por el psicoanálisis, es decir, ¿qué es lo que yo celebro? Su inquietud. Entonces conserve su no saber para que usted, igual que Freud, busque las respuestas en su diario vivir. Y las va a encontrar. Eso sí le aseguro que las va a encontrar. Usted no necesita ninguna escuela, ninguna cátedra, ningún psicoanalista que le enseñe teoría, nada. Nosotros precisamente creemos con Freud, ¿sí?, en el psicoanálisis profano. Es nuestra ética. Entonces, el psicoanálisis profano surge sin la academia, sin la teoría, sino simple y sencillamente con esto, con la inquietud de saber. Entonces, rásquele, búsquele, pero dese la oportunidad de que piénsela, vuélvala a pensar, vuélvala a pensar, vuélvala a pensar hasta que usted, con su pensar, encuentre precisamente su significación, no el significado, sino su significación. Nos vuelve a escribir Koan-sen y nos dice: a mí el virus me dejó que me canso más rápido y mi memoria se afectó. ¿Sí?
Es verdad, afectó la memoria Sí. y lo que se queja, de lo que se queja mucha gente, es de agotamiento. Agotamiento. Bueno, es que también lo que hizo de esfuerzo el organismo para vencer semejante infección de bicho, Sí. pues lo deja a uno verdaderamente hecho un traste. Sí. Y finalmente nos vuelve a escribir Koan Sen. Eso que dijo la doctora Ingrid acerca de no dejarse intubar me parece precioso. La dignidad de decidir sobre su propio manejo del ser humano ante un enemigo de muerte. Es como decir, vienes por mí, pero yo elijo cómo. Exacto, ve cómo no necesita ninguna cátedra. A ver, no me equivoqué, lo caché. Son todos los comentarios. Ah, son todos. Bueno, ¿y en qué horario estamos? 1:03. 1:03. Ay, bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, pues nos podremos despedir y decir, síganos escuchando, compártanos con toda la gente que se les ocurra que necesitan escuchar nuestras conversaciones. Y si no las necesitan, también. Hasta la próxima. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.